Shabbat Shalom nuevamente para todos y todas. Esta mañana de Shabbat le agradecemos al Amo del Universo por sus bondades para nosotros. La parashá de esta semana es la parashá que lleva por nombre Terumá, la cual inicia diciendo: el Eterno le habló a Moisés y le dijo: dile a los hijos de Israel que traigan ofrendas donadas de todo hombre, que las dé de corazón. Esta parashá es una de las parashá más emblemáticas del ciclo de lectura de la Torá, pero al mismo tiempo es una sección de la Torá con un gran sentido social en el momento que es impartido. Porque, como ya hemos venido estudiando todas estas semanas de Shabbat, Hashem está organizando un pueblo de un grupo de personas que eran esclavas. El que hayan sido esclavas significa que hay una serie de condiciones de vida que no tenían y que posiblemente ni conocían, lo cual fortalecía su estado de esclavitud. Muchas veces los seres humanos estamos habituados en la vida a situaciones y comportamientos por no tener la información necesaria al respecto. O sea, hay personas que por no conocer algo, por no saber algo, viven años y años atados a una condición. Incluso muchas veces nosotros mismos nos negamos la posibilidad de aprender cosas o disfrutar de cosas, de beneficios que pudiéramos obtener por el desconocimiento. Por ejemplo, en nuestra sociedad, en nuestro país, República Dominicana, se da mucho el caso de que nosotros compramos un artículo X, una televisión, un radio, una computadora, que ese artículo trae un manual. Y por comportamiento social, de forma natural, se da que nosotros accedemos al artículo, colocamos el artículo donde va, comenzamos a darle uso al artículo, pero no sabemos todas sus funciones y no nos preocupamos por saber todas sus funciones si el artículo nos está dando el servicio que nosotros queremos que nos dé el servicio. Pero no ampliamos nuestros conocimientos en base a los beneficios que tiene ese artículo. Entonces, si leyéramos el manual, nos diéramos cuenta, al leer el manual, múltiples beneficios adicionales que tiene ese artículo que nosotros desconocemos, pero por estar condicionados o enfocados a el beneficio primario que nosotros queremos, no nos damos cuenta. Entonces, para que eso no pase con este pueblo, el Eterno le va otorgando paso a paso cuáles son las cosas que deben de hacer para poderse conformar como un pueblo. Y es por eso que en 3 ocasiones
esta parashá dice, hazlo todo conforme al modelo que se te enseñó. O sea, principalmente esta parashá tiene dos aspectos importantes. El primer aspecto es la ofrenda y el segundo aspecto es hacerlo todo como el modelo que se le mostró a Moisés. Y vamos a empezar por el final. Hacerlo todo como se te mostró. O sea, no le quites ni le añadas. Hazlo conforme a ese modelo. En esta sección eso tiene varias implicaciones. La primera implicación es que lo que se está realizando aquí es un santuario, es un lugar donde el individuo que ha salido de la esclavitud y ha salido de un ambiente en donde la multiplicidad de dioses existía para el pueblo en donde ellos estaban esclavizados y tenían una capacidad de funcionamiento, una estructura en ese pueblo de adoración a sus divinidades. Y este pueblo que está en formación necesita saber cómo se dignifica a la fuerza superior que le acaba de sacar de la esclavitud y le está dando un nuevo estatus. Por lo tanto, lo que van a realizar tienen que realizarlo con calidad. No puede hacerse de forma media laganaria. No es apota, no es porque voy a salir del paso, sino que hay que hacerlo tomando en consideración cada detalle. Porque al tomar en consideración cada detalle, estás mostrando tu devoción y tu gratitud a aquel que te está dando este nuevo estatus. Y número 2, esa ordenanza de hacerlo como se te mostró tiene implicado de que el santuario terrenal que se está creando aquí, que se está desarrollando allí, es una imagen, es un reflejo de un santuario celestial que existe. Se le fue mostrado a Moisés el santuario celestial y Moisés se está encargado de hacer una réplica de ese santuario en el desierto. Por lo tanto, las medidas, los utensilios, la materia prima que conlleva esa construcción tiene que ser 100% como se le ordenó. Porque no puede ser una réplica, tiene que ser una reproducción precisa. Y en ese templo celestial, en ese Mishkan celestial, dicho sea de paso, está oficiando el Mashiach. Está oficiando el Mashiach. Para aquellos que se preguntan, ¿dónde está el Mashiach ahora? El Mashiach oficia en ese templo celestial, ese Mishkan que se le mostró a Moisés. Y todo el esplendor que fue detallando la Torá que leímos hace un rato, de los utensilios, cómo se necesitaba el oro, cómo se necesitaba el púrpura, cómo se necesitaba el bronce, la plata, el carmesí, las cortinas, etc. Todo eso es un vivo ejemplo de el valor que tiene ese Mishkan que se está formando allí. El Mishkan, entonces, es una representación viva de el santuario celestial, donde hay un sacerdote que oficia a favor de nosotros, porque nosotros hemos pasado de un estatus a otro estatus.
Hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de las tinieblas a la luz. Hemos pasado de la esclavitud del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y tenemos un santuario no hecho de manos de hombre para glorificar a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. La tercera consideración entonces tiene que ver con nuestras propias vidas. La Torá nos enseña que Dios no habita en templos hechos de manos del hombre. Sin embargo, en la parashá de esta semana leímos que en medio de los dos querubines, un macho y una hembra, que están frente a frente, entre el medio de ellos, le dice el Eterno a Moisés, en medio de ellos yo me voy a manifestar y a través de esa manifestación hablaré contigo. Cuentan nuestros sabios que cuando existía el Mishkan, en ese espacio vacío que quedaba entre el querubín macho y el querubín hembra, descendía una luz desde el cielo que traspasaba el techo del Mishkan, y esa luz se quedaba fija en medio de los dos querubines y salía una voz que hablaba con Moisés en principio y después con el sacerdote, cuando ya el sacerdote comenzó a entrar al lugar santísimo. Y allí esa luz que representaba la conciencia divina hablaba con el sacerdote y le ordenaba al sacerdote lo que tenía que hacer, o le confirmaba al sacerdote, por ejemplo en Yom HaKippurim, que los pecados habían sido perdonados. Y el sacerdote salía regocijado y daba una bendición sobre toda la congregación que esperaba fuera la confirmación de que había sido perdonado, que sus transgresiones habían sido perdonadas. Entonces, el proceso que se da de ese descenso de la presencia figurada divina en el Mishkan, en el santuario, es un proceso que la divinidad no vislumbra vivirla en un santuario que nosotros creemos con nuestras propias manos como el Mishkan. El que Él no habite en templos hechos de manos de hombre significa, y todos los detalles que nos da la parashá de cómo se va estructurando este santuario, significa que hay un santuario más elevado en el que la divinidad está interesado en habitar. Y ese santuario somos tú y yo. Está escrito en el profeta que será el tabernáculo, o sea, el Mishkan de Dios y los hombres. Y yo habitaré en medio de mi pueblo. La idea central que tiene la divinidad es que nosotros, cada uno de nosotros de manera individual, convertamos nuestras vidas en un lugar santísimo. Que cada uno de nosotros hagamos de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, de la fusión de nuestro cuerpo y nuestra alma, un Mishkan, un santuario para Dios. Por eso las reglas alimenticias, las reglas sexuales de la sexualidad, las reglas de pureza e impureza, lo que persiguen, lo que buscan es que nosotros desarrollemos una capacidad de santidad, de kedushá,
tan elevada que la presencia divina un día se pueda manifestar en nosotros. Que nosotros podamos convertirnos en uno con la divinidad. Porque la percepción incluso de dos está fuera del alcance de la proyección y de la realidad de la divinidad. Porque para la divinidad y para el plano de la divinidad solo existe el uno. Y mientras nosotros no tengamos la capacidad de reformarnos y alcanzar la Kedushá, la santidad, la divinidad, no puede formar parte de esta realidad, porque en esta realidad está el ser humano. Cuando nosotros los seres humanos logremos elevarnos al punto de que tengamos afinidad de forma con la divinidad, entonces se cumplirán los dichos del profeta cuando dijo: en aquel día, en ese día que nosotros logremos la afinidad, Hashem será uno y uno será su nombre. El tabernáculo de Dios en los hombres tiene la implicación de que nosotros seamos uno con Él. Pero para ser uno con Él, tenemos que lograr el estado de pureza que demanda la Torá. Debemos de cumplir con lo que nos ha sido ordenado, con lo que nos ha sido establecido 100%, conforme al modelo, como dice la paracha esta semana. Conforme al modelo. No podemos desarrollar nuestras vidas espirituales desde la perspectiva que nosotros creamos que debe de ser. Por eso la herejía es tan peligrosa, porque una herejía lo que hace es fomentar una idea propia de cómo se debe de hacer las cosas para Dios. Sin embargo, la Torá nos enseña a nosotros el modelo, el ejemplo de cómo es que Él quiere que nosotros hagamos las cosas para Él. No se trata de lo que yo quiera. Se trata de lo que Él espera que nosotros hagamos para Él. Por eso, la parashá dice algo muy interesante. Y dice que toda persona que dé la ofrenda, la dé de su corazón. Y dice más, el verso 3 dice que tome esa ofrenda para él mismo. Para él mismo. Y esto hay que explicarlo hoy. Desde que salimos de la parashá pasada, desde el domingo pasado, yo he pensado, yo he analizado que hemos hablado mucho todos estos años. Tenemos más de 20 años estudiando las parashot, y cada vez que llega esta parashá hemos hablado del dinero, de la ofrenda como tal, de la ofrenda que se da, de la ofrenda que hay que dar, etc. Y desde el domingo yo vengo pensando, este año el enfoque no tiene que ser la ofrenda que tenemos que dar, porque no se trata de que nosotros motivemos que hay que dar una ofrenda. Es que se trata de que nosotros entendamos el valor que tiene la ofrenda. El valor que tiene la ofrenda. Y ese es el enfoque de esta semana en la parashá. El valor que tiene la ofrenda. ¿Qué dice la parashá? La parashá describe varias cosas. Lo primero es que es de corazón. Y lo segundo es que es para mí. ¿Qué significa eso? Fíjense, una de las cosas, mientras yo estudiaba esta parashá, entendía algo. Una de las cosas más especiales que existe en esta vida es poder comprar algo.
poder comprar algo. Eso es tan especial, eso tiene una magia tan especial que dentro de las prohibiciones de Shabbat está el comprar y el vender. Oiga bien, incluso hay un midrash, el Rabí Natán, el discípulo de Rabí Nachman de Breslo, de bendita memoria, en uno de sus libros, él cuenta que en una ocasión un alma viene descendiendo y viene acompañada de otra alma, y esa alma le pregunta a la otra: óyeme, ¿es verdad algo que escuché en el cielo, que en ese mundo hacia donde vamos hay un papel, que con ese papel se puede comprar santidad? Y la otra alma le responde, dice: sí, ese papel se llama el dinero. Y yo quiero que tú sepas que con ese papel las almas que están allá abajo compran de todo, no solamente Kedushá, compran de todo. Es impresionante tener ese papel. ¿Y por qué nos narra el Rabí Natán ese misterio? Porque la capacidad de acceso que tenemos con el dinero es impresionante. Y al mismo tiempo, esa capacidad que tenemos con el dinero es basado en una ilusión y no nos damos cuenta. Una de las cosas que más persigue el ser humano en la vida es el dinero. Pero el dinero es una ilusión, porque el único valor que tiene el dinero es el que nosotros le hemos dado. Pero al mismo tiempo, con ese valor que le hemos otorgado, adquirimos cosas. Pero fíjense, mientras yo estudiaba lo que iba entendiendo, que se lo voy a transmitir a ustedes ahora para que entiendan, puedan entender lo que mi alma entendió. Por ejemplo, si tú compras, el dinero te permite comprar carne de res. Tú compras carne de res con el dinero y disfrutas comiéndote la carne de res. El dinero te da un valor que él mismo trae en sí mismo para acceder a esa carne. Pero con el acto de tú comprar la carne preparada para tú comértela, hay un sinnúmero de cosas adicionales que por el acceso al dinero tú no tienes que hacerla. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que criar ese animal, alimentarlo, levantarlo hasta que tenga la edad y el peso suficiente para debutarle su carne, y matar el animal, preparar la carne para comerla, no comiéramos carne todos los días. Oiga bien, de todo ese proceso, el dinero nos libra. Nosotros pagamos para comernos esa carne en un estado más asequible ya a nosotros, eliminando todo ese otro proceso para nosotros. Era el poder que tiene. Pero al mismo tiempo, no existe. En ningún lado existe. Y hoy más que nunca, la no existencia del dinero se hace más evidente, pero es más poderosa. ¿Por qué? Porque hoy en día no hay ni siquiera un 5% de emisión de papel de dinero de la cantidad de dinero que se dice que hay en el mundo. Porque el dinero hoy en día es electrónico. Entonces, el acceso a los servicios hoy en día es de manera electrónica, y el poder del acceso del papel moneda es más limitado, aunque potencialmente hay una cantidad, hay una tasa fija establecida en el mundo de la cantidad de dinero que supuestamente existe y se va emitiendo.
pero es solamente números. Pero tenemos acceso a través de una tarjeta. Y es el acceder a los servicios a través de una tarjeta hoy en día es mejor que con el papel moneda. Ahora, ¿qué sucede? Que muchas personas, al no tener una buena relación con el dinero desde la conciencia, desde la madurez de la conciencia, al acceder a los servicios a través de una tarjeta, lo que hacen es endeudarse. Pero la tarjeta, a diferencia del papel moneda, cuando tú gastas el papel, cuando tú compras una libra de carne con dinero efectivo, tú compras el servicio, pero el servicio no te da un beneficio económico. Sin embargo, cuando tú compras con la tarjeta, tú compras el servicio y la tarjeta te da un beneficio, te da unos puntos, te da unas millas, te da un sinnúmero de cosas. Hay ofertas, etc. Eso es para que veamos, para que podamos entender la maravilla que es el acceso a poder, al acceso a los productos. No sé si lo estás entendiendo. El acceso a los productos es una maravilla. Por eso comencé diciendo la magia que hay en poder comprar. La magia que existe en poder comprar. Es una magia. Ahora, cuando la conciencia no está madura, entonces el individuo genera apegos. Y esos apegos que se generan al dinero y a lo que él puede traer a nuestras vidas, hace entonces que el individuo no tenga la capacidad de darle el uso que corresponde. Esa energía, el uso que corresponde es el compartir. Por eso dijeron nuestros sabios, no hay una magia más elevada que cuando tú le das una sedacá a alguien que lo necesita. Por eso la sedacá, cuando se habla de la sedacá, cuando se habla de la caridad, la sedacá tiene el poder de borrar una sentencia que pese en contra de la persona. Porque estás utilizando un truco de magia en este mundo. ¿En qué sentido? La persona que recibe la sedacá no tiene la habilidad para acceder a los recursos. Y al mismo tiempo existe a razón de recibir, para ejercitar al que tiene la capacidad de atraer los recursos, darle la oportunidad de dar, porque es la capacidad que no tiene. De ahí nace la diatriba de que la letra Gimel es la figura de un rico corriendo detrás de un pobre para darle sedacá. Yo no sé si ustedes me están entendiendo, que yo me lo estoy gozando. Es una luz impresionante. Por eso es que la parashá dice que la ofrenda la den de corazón, pero que la den para ellos mismos. O sea, cuando nosotros apartamos una ofrenda, no la estamos dando para alguien más, ni siquiera para Dios. Nos la estamos dando a nosotros mismos. Porque es producto de la madurez espiritual que hemos adquirido. ¿Te ves? La ofrenda no es porque es una obligación, es porque yo he alcanzado madurez. Por eso este mandamiento se da en un cambio de estatus. Se da habiendo salido de Egipto. Y a mí me impacta mucho los detalles de las cosas que deben de ofrendarse, porque en el momento de la salida de Egipto, el Eterno dice algo interesante a nuestro pueblo. Le dice, vayan
donde los vecinos egipcios, que yo voy a poner gracia delante de ellos, en ustedes, para que ellos le den presentes. Y todas esas cosas que ellos van a dar ahora para la edificación del Mishkan es fruto de lo que los egipcios le dieron, porque ellos eran esclavos 200 y pico de años y no tenían recursos. Porque un esclavo comía y todo lo que tenía era de su amo. No recibía una paga como el esclavo de hoy, el esclavo moderno que va a un trabajo por tantas horas y le pagan por eso, efectivo. El esclavo antiguo daba su servicio a su amo y su amo era el que le proveía todo. Entonces, el Eterno primero les crea la vasija de recibir. Dice, vayan y pídanle a sus vecinos, que yo voy a poner una gracia. Le da la oportunidad a esos vecinos de convertirse en vasijas que dan. Porque hasta ese momento no habían dado. Hasta ese momento se habían alimentado de la fuerza hebrea. Y ahora ellos están devolviendo los bienes y servicios en riquezas para este pueblo que sale. Pero ahora la conciencia debe de cambiar del que recibe al que da. Y en el desierto se le dice, traigan una ofrenda del corazón para usted mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que el más beneficiado en extender la mano es el que lo hace desde su corazón, sin motivaciones, más que haber madurado y haber entendido que eso es una llave espiritual que tiene en la mano. Que de hecho, el contexto de la parashá nos muestra eso. Es una llave espiritual porque con eso lo que vas a hacer es a crear un santuario. Entonces, si entendemos que el santuario físico que estamos creando hoy en día en nuestras vidas y los relacionamos, hirmanamos el contexto de la creación del Mishkan con el contexto de lo que hay que dar, que lo que hay que traer, de lo que vamos a ser beneficiados, encontramos que hay un valor agregado. Y ese valor agregado nosotros lo descubrimos cuando sacamos una ofrenda para sí mismo. O sea, es una ofrenda por el crecimiento que yo estoy teniendo, por el nuevo estatus que yo estoy teniendo. No es una ofrenda para beneficiar a nadie, ni para yo mostrarme que soy generoso. No, es una ofrenda para mí mismo. Porque yo estoy creciendo, porque yo estoy siendo maduro, porque yo estoy entendiendo cómo se utilizan las llaves del universo. Ese es el secreto que hay detrás. Y cuando dice Rabbi Natán que se puede comprar santidad, dice Rabbi Natán que se puede comprar Kedushá. Un mundo donde se puede comprar santidad con un papel es interesantísimo, porque entonces cuando nosotros realizamos actos de Kedushá donde el dinero tiene una participación, como por ejemplo la celebración de fiestas, la compra de textos de Torah, el Shabbat, la cena del Shabbat, la comida del Shabbat, el vino del Shabbat, el sustento a los obreros, las misiones, toda la visión en sentido general que tiene que ver con la Torah, con su desarrollo, con el servicio divino. Ese acceso, esa posibilidad que nos da
los recursos. Es lo que Rabbi Natan dice, se puede comprar Kedushá. Entonces hay una diferencia entre el individuo que tiene acceso al dinero para deleitarse en las cosas terrenales y el individuo que cuando empieza a tener acceso al dinero identifica que puede acceder a la Kedushá, que puede acceder a lo espiritual. ¿Ve? Lo que pasó con Abraham. Abraham va y liberta a Lot. Los reyes a los que él ayudó le están diciendo, toma, coge del botín. Es un acceso a algo material. Dice, no, que Dios me libre, para que nadie diga, yo enriquecí a Abraham. Sin embargo, de lo que él tiene, dice, y tomó el diezmo de todo y se lo dio a Melquisedec. ¿Por qué? Porque él entendió algo que no quiero pasar por alto hoy. El sentido de la ofrenda espiritualmente es poder elevar lo femenino en la materia Malhut. Poder elevar lo femenino a lo sagrado. Nukba, lo que el Zohar llama Nukba, las aguas femeninas. Cuando nosotros tomamos nuestros recursos para las cosas espirituales, estamos sacando de Malhut, estamos sacando de la materia para elevarlo, para llevarlo a lo sagrado y llevarlo allá, a Keter, llevarlo a lo trascendente, llevarlo a lo espiritual. Por eso Melquisedec se impacta y dice que el Dios Altísimo, usted ve, arriba se fue, el Dios Altísimo te bendiga, y le dio pan y vino. Que el pan representa el sustento y el vino representa el espíritu. Porque hay una elevación espiritual. Pero lo de los reyes él no lo quiso. ¿Por qué? Porque la conciencia de los reyes iba acompañada solo de lo material. Coge del botín, porque eso te corresponde por ganarte la guerra. Dice, no, Dios me libre. Porque lo que el hombre espiritual busca no es enriquecerse. El hombre espiritual busca llevar las posesiones a la elevación espiritual. Tener recursos para que los planos espirituales desciendan a este mundo. Dice David, estoy preocupado. ¿Y por qué está preocupado el rey? Pero mira dónde yo vivo y mira dónde está el arca de Dios. Yo tengo que hacerle una casa digna. Yo tengo que hacerle una casa digna. Esa es la conciencia que está madura, que sabe que va a elevar la materia a lo espiritual. Cuando hay una conciencia madura, cuando hay madurez, elevamos los recursos, elevamos lo material, elevamos nuestras fuerzas materiales, nuestra conciencia, nuestra intención material, la elevamos a lo espiritual. Llevamos cautivo lo terrenal para que se revele, se manifieste lo espiritual. Y en el mismo hecho que le dice el Eterno a Moisés, esos querubines que estén frente a frente, porque ahí es donde yo voy a revelarme, yo voy a manifestarme. Precisamente es eso. Esas dos fuerzas espirituales representadas ahí materialmente de los querubines, produce una elevación espiritual, que es diferente a la idolatría. A veces la gente se pregunta, ¿por qué si Dios prohíbe las imágenes, entonces en el templo habían tantas imágenes? Porque las imágenes del templo no son adoradas, del templo que Dios mandó a hacer. Las imágenes del templo no son adoradas. Las imágenes del templo son para elevación espiritual, para que la presencia divina se manifieste allí. Porque si no hay fisicalidad, no se puede manifestar. Porque en el plano espiritual Dios no se manifiesta ni se revela. ¿Por qué?
porque es la naturaleza, es la misma esencia de Dios. Por eso a veces para decir Dios decimos el cielo, porque Dios es y el cielo es lo mismo. Igual que como enseña Rambam, el lugar y Dios es lo mismo, el trono y Dios es lo mismo. Porque Dios no tiene lugar, Dios no tiene trono, Él es el trono, Él es el lugar. Él es el Macom, como dice el Talmud. Entonces, la diferencia entre los santuarios paganos que tienen imágenes y el santuario que Dios elige, que tiene imágenes, es que en el santuario pagano las imágenes reciben el tributo y la adoración. En el santuario que Dios elige, las imágenes son para la elevación a lo espiritual, para elevar esa materia a lo espiritual. Incluso, ¿de qué estaban hechos esos querubines? De oro. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos elevando ese material, el oro, lo estamos elevando para dignificar nuestro servicio a la divinidad. ¿Te ves? Entonces, cuando nosotros apartamos algo para el servicio divino, el hecho de apartarlo, el hecho de compartirlo con la conciencia espiritual, en la conciencia madura, con ese hecho nosotros estamos demostrando nuestra inclinación a la elevación espiritual de nuestras cosas. Ese es el sentido. El sentido no es dar. El sentido no es dar, el sentido no es yo doy, el sentido no es que voy a dar, el sentido no es que des, no. El sentido es entender que yo estoy elevando lo material y cuando yo elevo lo material, yo soy beneficiado. Cuando yo elevo lo material, yo soy beneficiado. Bendito sea el Dios Altísimo, dice Melquisedec a Abraham. Pero Abraham no dio del botín que le estaban dando los reyes. Abraham dio de unas gemas que ya él tenía guardada, que él se había encontrado un paquete y sacó el 10% de la gema. Como dice el Midrash, hay un Midrash que dice que él sacó 144,000 gemas para dársela a Melquisedec. De ahí es que nacen los 144,000 sellados posteriormente en el Apocalipsis. Entonces, la conciencia, cuando tu conciencia se madura, tú entiendes que lo que tú estás haciendo no es por una obligación, no es porque es un requerimiento, tampoco es porque Dios te va a bendecir como hace el cristianismo, no. Es porque tú estás elevando la materia a lo espiritual. Tú estás elevando las aguas inferiores y le estás llevando a recrearse en el plano espiritual, donde las aguas y el espíritu se mueven, como está escrito en la Torá, y el Espíritu de Dios se paseaba sobre las aguas. Entonces tu misión es elevar esas aguas femeninas de la materia para que se fusione con el Espíritu allá arriba en Keter. Y eso te beneficia a ti. Por eso dice que sea una ofrenda para ti. No es para Dios. Dios no necesita una ofrenda. Eres tú que la necesitas. Eres tú que tienes que elevarla. Entonces cuando nosotros maduramos y elevamos la materia, ¿qué sucede? Que hay un desprendimiento, no hay apegos, porque la magia del dinero es la energía más fuerte en el apego. Los seres humanos nos apegamos a esa energía. No usamos el dinero por los beneficios que nos da, como hablaba al principio, de esa magia que es poder comprar, poder acceder a las cosas, sino que la gente se apega y siente la carencia, la necesidad, si no lo tiene. Y hay que saber relacionarse con el dinero. Hay que saber elevar el sentido que tiene. Uno no se puede relacionar con el dinero para tener más y para ser beneficiado uno.
uno tiene que relacionarse con el dinero para elevar el acceso que te da el dinero. Hay que elevarlo a lo espiritual. Entonces, ahí se cuenta la tradición que había un rabino, creo que rabino Ismael, si mal no recuerdo, que él en su casa, ellos todo el día, toda la semana era Shabbat, y él hacía lo siguiente: ellos hacían suficiente comida en Shabbat, y de esa comida de Shabbat comían hasta el martes. Tenían comida de Shabbat hasta el martes. El miércoles salía a comprar para Shabbat. Y se cocinaba el miércoles, pero se cocinaba con la idea de Shabbat. Pero como era para Shabbat la comida que se cocinó y el Shabbat no había llegado, entonces el jueves salía y compraba de nuevo, y así se mantenía toda la semana, otorgándole méritos al Shabbat. Otorgándoles méritos al Shabbat. Y eso es muy interesante y llama mucho la atención cuando tú estudias la Torah por lo siguiente. Cuando la halajá te habla de las cosas que se pueden y no se pueden hacer en Shabbat, lo que la ley toma como parámetro de qué tú puedes hacer y qué tú no puedes hacer en Shabbat, precisamente es la construcción del tabernáculo. Todas las actividades que se hacen para construir el tabernáculo están ligadas a las prohibiciones, las 39 melajot, que no se pueden hacer en Shabbat. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el Shabbat con el dinero? Mucho. ¿Qué es lo que esperamos en la vida? Lo que esperamos en la vida es que un día la vida se convierta en un Shabbat. Por eso se habla del milenio. ¿Qué es el milenio? El milenio es una época de la humanidad de 1000 años completos donde no habrá enfermedad, no habrá muerte, no habrá necesidad de dinero, y tú tendrás comida. Vas a comer, habrá banquete, como en los reinos de la antigüedad, que vemos que Saúl, que David, que todos los reyes hacían grandes banquetes. Pero es sin dinero que se va a hacer, sin la necesidad de dinero. Habrá deleite, habrá alegría, habrá felicidad, habrá aprendizaje, aprenderemos muchísimas cosas. ¿Ve? Entonces, todo eso lo estamos creando ahora, elevando lo material a lo espiritual. Por eso hay que hacerlo conforme al modelo, no conforme al criterio que nosotros tengamos. No, porque yo pienso que hay que hacerlo así, y si uno tiene tal cosa, es mejor uno dar la mitad y la otra, uno la lleva a tal sitio. No, es conforme al modelo, porque nosotros vamos construyendo en este mundo, que es la antesala al mundo venidero, todo lo que puede ser posible en ese mundo. Absolutamente todo lo que puede ser posible. Cuando cumplimos una misbah, un mandamiento, estamos poniendo nuestro ladrillo en el mundo venidero. Estamos creando nuestro espacio en el mundo venidero. Entonces, cuando utilizamos nuestros recursos para elevarlo a lo espiritual, estamos adquiriendo nuestro espacio en lo espiritual. Dice la Torah: por lo que él se hizo pobre siendo rico, para que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Eso es un derecho de conciencia. Pero ¿qué usa de referencia? Las riquezas. Un derecho de conciencia. Entonces, la elevación que le damos a nuestros recursos, introduciéndolo a lo espiritual, es adquiriendo un derecho de conciencia.
tú vas adquiriendo tu espacio en otro plano, en otra dimensión, con la misma magia que tiene el poder acceder a un producto cuando tú lo compras. Entonces, cuando tú compras un producto físico con tu dinero, tú estás accediendo a un servicio con algo que solamente tú y el que tú le estás comprando le dan el valor. Que él te dice, eso cuesta 40 pesos y tú sacas 40 pesos y se lo das, pero eres tú que le estás dando el valor. Por eso, una de las porciones más lindas de la Torá es cuando Abraham está comprando el campo de Macpela. El tipo le dice, ¿y qué es eso entre tú y yo? Y dice, y Abraham le pesó la cantidad como mercader de buena ley y le pareció justo. ¿Por qué? ¿Abraham estaba comprando una cueva? No. Abraham está comprando la entrada al mundo venidero, como dice el Midrash. Él se dio cuenta que allí estaban enterrados Adán y Javá, se quedó calladito y esperó el momento preciso para comprar el campo y la cueva. Por eso la parachá hace alusión en ese momento. Esa parachá dice, compró el campo y la cueva. No compró el campo solamente, no compró la cueva solamente, compró el campo y la cueva de Macpela. ¿Por qué? Porque él no está comprando el territorio físico, él está comprando el territorio espiritual. Y eso es lo que significa elevar tus recursos a lo espiritual. Eso es lo que significa adquirir un derecho de conciencia. Por derecho de conciencia fue que él compró la entrada al jardín del Edén. Por derecho de conciencia. Entonces, todo el que se murió después de la muerte de Abraham tenía que pasar un tiempo en el seno de Abraham. No podía llegar al jardín del Edén de una vez porque el derecho lo tenía Abraham. ¿Usted ve? Ahora, el derecho que Abraham compró, para que usted entienda lo poderoso que tiene este principio espiritual, el derecho que Abraham compró de entrada al mundo venidero, ¿usted sabe quién lo adquirió posteriormente? Yeshua, como dice Pablo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. ¿Y qué es eso que subió? Sino que había descendido primero en las partes más bajas. Yeshua cambió el escenario por derecho legal de conciencia porque él era el heredero de Abraham. Abraham compró el ingreso al mundo, al jardín del Edén. Y todo el que se murió después de Abraham, para entrar al jardín del Edén, tenía que pasar 120 años en el seno de Abraham. Y si había cometido un pecado de muerte, pero había guardado la Torá, se quedaba allí. Cuando Yeshua resucitó, cuando Yeshua murió, en ese proceso de esos 3 días, fue al seno de Abraham. Los pecados de muerte de los que estaban ahí esperando le fueron perdonados, fueron llevados al jardín del Edén, porque ahora como heredero de Abraham tenía el derecho. Pero ya Yeshua no compró con dinero, compró a precio de sangre, su propia alma, que tenía más valor. Entonces, esa frase, que la dé para ti, tiene escondido ese principio. Tú estás dando para ti, para tu propia alma, porque el alma del Mashiach fue que tomó el derecho de conciencia que Abraham tomó por dinero. Yo no sé si ustedes están entendiendo este camino, esta revelación que el Eterno nos está dando a nosotros hoy. Entonces, el principio fundamental de la terumá, señores, no es cumplir con una ley que me compromete, no. Es saber que yo estoy elevando lo material. Yo estoy elevando lo material. Y que el sentido que yo le doy a esos recursos es una ilusión. El verdadero sentido que yo le puedo dar a esos recursos es la elevación espiritual. Porque el adquirir productos materiales es solamente una ilusión, es el valor que yo le doy. Y hasta que la humanidad no entienda eso, que es uno el que le da el valor a las cosas,
las cosas van a seguir siendo una prisión para la humanidad. Por eso la gente piensa que si no tiene nada, no vale nada, porque le ha dado valor a las cosas. Y nosotros tenemos más valor que las cosas. Por eso es el alma de Yeshua la que redime. Porque no hay algo que tenga más valor que la vida. No existe nada que tenga más valor que la vida. Y por más millones que tenga una persona, no puede comprar la vida en el momento de la muerte. No la puede comprar. Ahora, puede garantizar vida si en vida, valga la redundancia, tomó los recursos y lo elevó a lo espiritual. Ahí tiene garantizada su vida. Porque tomó los recursos y lo elevó a lo espiritual. Porque el valor que le dio a los recursos fue el valor espiritual. Entonces, ese es el secreto. Por eso tiene que ser tomada de corazón. Por eso tiene que ser tomada para mí. Yo soy el que me voy a beneficiar. Yo no voy a beneficiar a nadie, soy yo que me beneficio. Cuando hay una necesidad y yo me activo ante esa necesidad, yo soy que me beneficio, no es esa persona que se está beneficiando, soy yo. No es Dios que se está beneficiando, soy yo. No es Moisés que se está beneficiando, soy yo. Y más para adelante, dice la sección, creo que la de la semana próxima, que dice que Moisés tuvo que detener a la gente ya porque era demasiado lo que estaban trayendo. Era demasiado, ellos entendieron, conectaron con la visión, se dieron cuenta, porque ellos no tenían nada. Cuando la gente dice, uno nace desnudo y se va desnudo, es que tú no tenías nada. Entonces, ¿por qué te aferras a eso? No te aferres a eso porque tú no tenías nada. Eso tú lo encontraste aquí cuando viniste. Si lo encontraste aquí, tienes que saberlo usar. Tienes que darle el uso. Tienes que saber usar el manual. Tienes que leer el manual para que puedas tener una verdadera relación con eso. Esa es la idea. Y es tan importante que Abraham dice, no, espérate. Vamos a hacer un acto público. Abraham compra el campo público delante de todos los moradores de la tierra de ese momento. Porque la acción de tomar lo material y elevarlo a lo espiritual es un acto trascendental. No es lo mismo, no tiene el mismo valor que tú compres una pantalla plana, tú des 60,000 pesos por una pantalla plana y la ponga en la sala frente a la calle y deja la puerta abierta para que todo el que pase frente a tu casa te vea la pantalla, que tú agarres 60,000 pesos y compres un Sefer Torah para que la comunidad lea en Shabbat. En el plano espiritual, cuando se miden las dos acciones, la primera no tiene ningún tipo de sentido, no tiene ningún tipo de valor. Por eso es que Yeshua dice, no pongas tu tesoro donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. ¿Ves? Porque esa televisión que te costó 60,000 pesos se va a dañar, viene un bajón de luz y ya lo perdiste los 60,000 pesos. Lo perdiste automáticamente. Sin embargo, si lo pusiste donde el orín y la polilla no corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, tendrás tesoro en los cielos. Es elevarlo a lo espiritual. Esa es la clave. Elevarlo a lo espiritual. Dice que el Eterno no le pide para otra cosa. Dice, tráiganlo para el templo, para hacer el Mishkan. Para hacer el Mishkan. Porque el sentido tiene que ser elevarlo a lo espiritual. No hay sentido de tener, por ejemplo, una riqueza
si no se invierte en lo espiritual. Porque eso va a ser vano. Por eso es que Salomón le dice al Eterno. El Eterno dice, ¿qué tú quieres que te dé? Riqueza. Dice, no, yo no quiero riqueza. Dame sabiduría para yo gobernar a tu pueblo. Yo te daré sabiduría que no le he dado a nadie, ni habrá jamás uno como tú. Pero te voy a dar riqueza. ¿Por qué? Porque el Eterno le dice a Salomón que le va a dar riqueza cuando Salomón lo que le pide es sabiduría? Porque las riquezas del rey son puestas al servicio divino. Cuando el rey es sabio, por eso el rey tiene que ponerse, dice la Torá, un rollo de la Torá en el hombro izquierdo, para que esté cerca del corazón, como señal de que el rey está atado, ligado a la Torá. Como ese rey está ligado a la Torá, los recursos del rey son puestos al servicio divino. ¿Qué hizo Salomón? Con la riqueza que recibió, lo que la gente le daba, lo que David tenía guardado y se lo dio. Vamos a construir un templo. Y el oro que había en ese templo, eso es impresionante. ¿Entiendes? Y nada más hay que leer los pasajes en el libro de Reyes y de Crónicas de cuando Salomón mandó edificar el templo, todas las cosas que le trajeron. ¿Y qué hacía Salomón? Déjame guardar esto para la vejez. No, lo mandaba a la contabilidad del templo. Hay tanto de mirra, hay tanto de oro, hay tanto de canela, hay tanto para el templo. Ahora, cuando se construyó ese templo, era un lugar de esplendor, a tal punto que Salomón dijo, caramba, elevé todo lo material a lo espiritual, pero ahora tiene que descender lo espiritual para que cubra lo material. Y él le dice a los constructores, falta algo, y le empiezan a dar la lista, pero tenemos tal cosa, tenemos esto, falta algo, tenemos esto. Cuando cayó la gloria de Dios en el lugar, la gloria de Dios se manifestó. ¿Por qué? Porque elevó todo el recurso material posible a lo espiritual. Y cuando tú elevas el recurso material, lo espiritual tiene que descender. Es como la lluvia. La lluvia, las nubes se cargan de este vapor que viene desde aquí abajo para arriba. Se condensa ese vapor en las nubes. Y cuando las nubes se cargan, entonces viene la lluvia. Cuando tú elevas lo material hacia lo espiritual, hacia lo alto, quédate esperando que va a llover. Quédate esperando que la gloria de Hashem se va a manifestar a tu vida. Quédate esperando porque la palabra de Dios no retorna vacía. Ella cumple el propósito por el cual ha sido enviado. Si tú siembras de corazón, si tú siembras para ti mismo, vendrá la cosecha. Porque el que siembra escasamente, cosechará escasamente. El que siembra en abundancia, cosechará en abundancia. Porque estás cosechando, estás sembrando en afinidad de forma. Por eso Salomón metió tanto oro y tanta riqueza, porque él sabía que no había precio alguno para comprar la gloria de la divinidad. Pero cuando la obra estaba acabada, él dijo, falta algo. Y descendió la gloria de Hashem. Que la gloria de Hashem descienda a tu vida a través de esta porción de la Torá. Que tu mente, tu corazón se abra al entendimiento más profundo de la ley divina. Y que los méritos de Yeshua te iluminen en todo tiempo. Y sane tus finanzas, sane tu mente, sane tu corazón, sane tu familia, para la gloria de nuestro Padre que está en los cielos. Shabbat Shalom.